Bienvenido a este nuevo episodio de Participación Ciudadana, el podcast, en donde estaremos conmemorando una fecha muy especial para nosotros, que es nuestro aniversario. Y tendremos una conversación muy coloquial, muy llana, que permitirá, pues, tener impresiones importantes de lo que significa para nosotros participación ciudadana. Y justo conmigo está doña Miriam Díaz, que es parte importante y central de Participación Ciudadana, fue de las fundadoras y actualmente es coordinadora de la Comisión de Análisis Político y miembro por sí mismo del Consejo de Participación Ciudadana. Doña Miriam, este espacio para que conversamos de lo que significa participación para nosotros, para el país, en esta construcción de democracia. Bueno, primero decir que me siento honrada de estar representando a tanta gente que se reunió el 31 de octubre del 1993 en la primera asamblea de participación ciudadana, y que hoy en día muchos de ellos no están. Todavía quedamos una parte de esos fundadores en Participación Ciudadana cumpliendo estos 32 años de experiencia. Algunos se han ido, algunos han pasado a otras funciones. En realidad, en ese día hubo una participación de una gran cantidad de personas que tenían ya el deseo de entrar en un proceso de creación de una organización como esta. De manera que fue con mucha ilusión, con mucho entusiasmo que creamos esta organización, y pensando que había mucho trabajo por hacer en el país, del cual hablaremos un poquito más adelante, y teníamos la decisión de que íbamos a hacer alguna contribución al país. 32 años después, parece poco tiempo, pero ¿pensaban que íbamos a durar tanto tiempo? Sí. Hubo esa visión de permanencia. Mira, uno cuando crea una institución no piensa que la está creando por un tiempo limitado, sino sin tiempo limitado, como dicen sus estatutos. Sin embargo, las experiencias anteriores de organizaciones que incursionan en aspectos como tan políticos como este, no era de que no duraban tanto tiempo. Otras ONGs que trabajan en servicio a la ciudadanía muy específicos te pueden durar 100 años o más. Pero cuando se trataba de temas como el que nosotros tratamos, con mucha frecuencia desaparecían cuando pasaba como una coyuntura. Entonces, pero el caso de Participación Ciudadana no ha sido así. Todavía estamos aquí en este y nos proceso. Toca mucho trabajo todavía. Seguimos en esta misma construcción de una ciudadanía más participativa, más crítica, y una construcción de una democracia, de una calidad de la democracia más sólida. Así es. Doña Miriam, ¿qué significa para usted y para todos nosotros estar celebrando estos 32 años de participación ciudadana? Es una gran alegría, es una gran satisfacción, es un compromiso reiterado, porque cada año tenemos que volver como a renovar ese compromiso, porque cada año vemos que la misión de Participación Ciudadana no ha terminado, que no se ha agotado, que quizás no se agote nunca, porque los temas que nosotros trabajamos son temas que siempre van a estar presentes en las sociedades, porque las sociedades van cambiando y se van renovando, pero muchas cosas permanecen. Yo creo que es una ocasión en que nosotros nos sentimos felices de estar aquí, de que a pesar de que hay elementos que han cambiado en la sociedad dominicana, sentimos que la población dominicana se identifica con nuestro trabajo. Por donde quiera uno se encuentra personas que estimulan para que sigamos trabajando en estos temas. Y justamente yo siempre digo que participación es como una escuelita de la democracia. Uno entra a participación, contribuye a la misión de participación, pero luego si te toca estar en otro espacio, ojalá poder irnos con esa visión.
esa visión de seguir construyendo en cualquier espacio que estemos un mejor país. Y yo creo que eso es lo que hace Participación Ciudadana con cada uno de nosotros. Y justamente en el caso mío, que yo entré unos añitos, pero no como doña Miriam, unos añitos atrás, pues Participación hizo eso en mí. Me transformó, me hizo una ciudadana más comprometida, con una visión más integral de lo que significa ser realmente ciudadanos, y ojalá podamos seguir emulando esos esfuerzos para atraer también más gente joven a Participación Ciudadana a seguir contribuyendo a esa misión de fortalecer un mejor país. Nos sentimos muy contentos de que eso sea así, con personas jóvenes como tú, que tomen esto como una escuela. Realmente la democracia es algo que se practica en el día a día. Hay personas que se llaman demócratas, pero nunca se dan la oportunidad a sí mismos de participar en una organización democrática, porque es un reto día a día. Es un reto. Digan lo que nosotros estamos ahí en el consejo, y para tomar la decisión, eso es lo que se llama verdaderamente democracia y participativa, porque escuchamos a todos. Doña Miriam, si tuviéramos que describir a participación, es difícil, pero en una palabra, ¿qué usted diría que es participación en una palabra? Compromiso. Que tengo que agregarle otra palabrita más, con la democracia, porque hay muchos compromisos en la vida. Compromiso es que nosotros sentimos que hacía falta un tipo de participación como la que nosotros hemos hecho, para completar, porque no se le puede dejar solo a los políticos, no se le puede dejar solo a los gobernantes. No se le puede dejar solo a los sectores que tienen intereses económicos, los empresarios, los trabajadores. Todas esas partes son importantes, claro. Pero personas de la sociedad civil, que sin tener un interés económico o representar algún poder, se dediquen a contribuir a la democracia, eso siempre es muy importante. Sí. Y yo diría, y esa resiliencia de mantenernos a pesar de los cambios también fuertes y empáticos ante la realidad que vive el pueblo dominicano. Yo creo que eso también nos hace diferente. Y justamente eso que usted dice, doña Miriam, es tan importante, porque yo siempre he dicho que en la historia democrática de la República Dominicana no se puede escribir sin el trabajo y el aporte de Participación Ciudadana. Somos ciertamente un movimiento de presión, pero también somos un movimiento de concertación, porque no se puede lograr cambios sin la concertación, y eso yo lo he aprendido de doña Miriam, porque doña Miriam siempre me dice a mí, sí, Lady, es importante hacer la presión, pero igual de importante es concertar con aquellos que tienen la posibilidad de hacer realmente los cambios en la toma de decisión. Sí, porque hay una disyuntiva que uno siempre se encuentra en el día a día, y que es natural en los seres humanos. Cada uno tiene su opinión, porque nosotros fuimos creados con esa capacidad de crear nuestras propias pensamientos y opiniones. Y cuando pertenecemos a determinados grupos, sectores, momentos de la sociedad, edades diferentes, pensamos diferentes. Entonces, con mucha frecuencia, lo que impide que las sociedades avancen más y que las personas logren lo que quieren es entender que siempre hay diversidad de opiniones, y que de la única manera que podemos crear una sociedad es llegando a acuerdos, en los cuales no siempre uno consigue todo lo que uno quiere. No siempre se logra el nivel de avances que nosotros uno aspira, claro. aspiramos. Entonces, pues, hay que llegar a un punto común. Y esas son las sociedades que avanzan. Nosotros los dominicanos no somos tan malos en eso. Nosotros, aunque a veces nos escuchamos un poco nosotros mismos más garatosos de lo que realmente somos, tenemos una cierta tendencia a llegar a un acuerdo. A veces no nos sentimos contentos. Bueno, ya me trancé ahí. Claro, en las luchas sociales, como hay tantos garantías que todavía se están pendientes, pues como ciudadanos siempre tenemos ese deseo de que pudiéramos tener esa ideal
¿verdad? Así es. Pero en el marco de ese ideal, claro, no, vamos a ir construyendo y en la medida que damos pasos de avance, pues yo creo que, como dice usted, siempre es importante Así reconocer esos avances, analizar los retrocesos que tenemos, pero también ir construyendo. Y se construye a través del consenso. Lo digo porque ciertamente doña Miriam hace una escuelita para mí. Yo soy Ay, muy ay, ay. contestataria muchas veces y doña Miriam me dice, claro, pero hay que lograr el consenso. Y yo ciertamente lo estamos trabajando. Así que Así muchísimas gracias, doña Miriam. Doña Miriam, mire, como usted sabe, usted inició diciendo algo muy importante, cómo nacimos en el 1993. Pero, ¿nacimos a raíz de qué? ¿Y cuál fue ese primer gran reto que tuvimos como institución? Mira, si nosotros nacimos a raíz de un periodo adicional del doctor Joaquín Balaguer, en las elecciones del 1990 se produjo una crisis donde el partido y el candidato que perdió, que fue el PLD con Juan Bosch como candidato, denunciaron una enorme cantidad de irregularidades que invalidaban ese triunfo de Joaquín Balaguer. Entonces la sociedad dominicana ya estaba harta de que en cada elección durante toda su vida democrática desde el siglo XIX para acá, siempre había situaciones en las cuales no se creían los resultados electorales. Y otro factor que creo que impulsó, yo estuve releyendo la Declaración de Principios de Participación Ciudadana y está claramente expresado ahí la necesidad de que el país ya pasara a una nueva etapa de su desarrollo, donde se dejaran atrás muchas de las prácticas clientelares, de las prácticas políticas, del liderazgo que dominaba totalmente la política dominicana, y se pasara a la modernización tanto de las instituciones del país, económicas, políticas, sociales, como de los liderazgos del país. Así y es. efectivamente, bueno, quizás por coincidencia, no voy a decir que fue por nuestra fundación, pero recordemos que ya para el 96 se produce el cambio que fue dejar atrás el balaguerismo y casi todos los partidos que habían dominado la vida nacional y pasar a una nueva etapa. Y justamente en el sistema electoral, la verdad es que Participación Ciudadana ha sido un actor elemental para la consolidación del sistema, para la mejoría del sistema. Sabemos que, claro, hay desafíos todavía que son latentes en el sistema, tanto electoral como el sistema de partido. Sin embargo, ha habido avances importantes y muchos de esos avances se debe a esa presión de participación ciudadana, a esa movilización a través de la ciudadanía, a educar a la ciudadanía lo que significa realmente la democracia, que fuimos construyendo leyes más sólidas, comportamientos políticos más democráticos y actores políticos con mayor nivel y calidad de democracia. Claro, sabemos que hay desafíos importantes que persisten, pero no somos la misma sociedad de ayer. Claro. De hace 30, 33 años, 34, 35 años, no somos la misma sociedad. Mira, desde el momento en que Participación comenzó a observar las elecciones comenzaron a cambiar. No solo porque fueron observadas, sino porque la sociedad dominicana, nosotros fuimos un grupo que representó ese anhelo, ese deseo de la sociedad dominicana de que las cosas cambiaran. Ya para el 94 nosotros hicimos una observación no tan formal, porque apenas teníamos unos meses a final del 93 que nos habíamos fundado, y no teníamos todavía todos los elementos, la experiencia y el financiamiento que se necesitaba para montar una observación como la que hicimos en el 96. Sin embargo, en las elecciones del 94 fuimos testigos y fuimos parte de las fuerzas que obligaron
a que se llegara al famoso acuerdo, ¿verdad? Ujú. De los 2 años de Joaquín Balaguer para celebrar nuevas elecciones en el 96. Y ya para el 96, cuando ya nosotros estábamos, sí nos preparamos bien para hacer esa observación, ahí pues una de las elecciones más democráticas que se han celebrado en el país. Y justamente en ese marco de esos aportes que ha hecho Participación Ciudadana a la sociedad dominicana, ¿qué podemos rescatar? ¿Qué cree usted que ha sido de esos aportes más valiosos? Hay muchísimos, podemos decir muchísimos, pero que son de esos aportes que han hecho cimientos importantes en la democracia dominicana. Bueno, para mí me gusta siempre poner en primer lugar la educación ciudadana, porque como persona dedicada a la educación toda mi vida, pienso que las sociedades cambian con la educación. Y lo que hemos logrado, que podemos mencionar, ha sido un esfuerzo colectivo. Un esfuerzo donde nosotros hemos participado, pero mucha gente ha puesto de su parte para que haya determinados cambios. Y entre esos cambios está, en primer lugar, el aporte de elecciones mejor organizadas y más limpias y transparentes. Muchos retos, muchas situaciones que hemos señalado y criticado en las elecciones siguientes, no es que han sido perfectas, hay mucho clientelismo, hay compra de votos, hay todas esas cosas que nosotros siempre mencionamos y que son todavía elementos pendientes en la sociedad dominicana. Sin embargo, la legitimidad que han tenido los gobiernos elegidos a partir de esa fecha ha sido bastante reconocida. Así es. No se ha podido decir que tal o cual presidente ganó absolutamente con trampa, que se han hecho las cosas que se hacían en el pasado. Entonces, para mí creo que es un elemento fundamental. Está también la parte de la renovación de las leyes, de la base jurídica de la democracia dominicana. Es decir, tanto en los aspectos de las leyes electorales y de partidos, como también en las leyes que reconocen la democracia, que han fortalecido nuestras instituciones y que hoy nos permiten tener una sociedad mucho más organizada que la que teníamos en esa época. Yo recuerdo que en el después del 94, recuerdo que hubo situaciones que se presentaron que mostraron cómo en la justicia dominicana había muchísima gente que había llegado a la justicia saliendo directamente de ser militares. Y tenemos el caso de alguien que condenó al periodista Juan Bolívar Díaz por el libro que escribió sobre el fraude electoral del 94. Y ese señor, que era bien conocido, que no era el único caso, había sido alto militar y pasó a ser juez de la justicia dominicana. Hoy en día eso no existe. No, claro. Hoy en día eso no es posible. Por eso decíamos que hay avances importantes que es importante reconocer. Justamente dentro de esos trabajos que doña Miriam menciona de la formulación de leyes, de ese trabajo de presión y concertación que hacemos, hay muchísimos marcos jurídicos que hemos trabajado. Desde los marcos del Consejo Nacional de la Magistratura, también la veeduría que hacemos a la selección de esos miembros como de las altas cortes, estamos hablando de la selección de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia. Son de estos trabajos que también Participación ha hecho de cara a fortalecer el sistema. Pero hay un tema que es fundamental, que es la lucha contra la corrupción. Y por eso es Participación Ciudadana, es y seguirá siendo el capítulo de Transparencia Internacional en República Dominicana, porque realmente una de nuestras misiones principales, al margen de el trabajo que hacemos en pro de la democracia, que está íntimamente ligado a los niveles de transparencia que vive un país, pues justamente es el trabajo que hacemos de lucha anticorrupción. Y Participación Ciudadana ha trabajado en la mayoría de las leyes anticorrupción del país, desde la ley de lavado de activos hasta la ley de compras y contrataciones, no la actual,
que fue modificada, sino la anterior también. Sí. Todos los aportes, la ley de la Cámara de Cuentas, la ley de la Contraloría, los mecanismos de fiscalización y de supervisión y rendición de cuentas. Participación Ciudadana ha sido un actor clave, sociedad civil, para ir fortaleciendo esos espacios. Sí. En esa misma línea, debo mencionar que recientemente, organizando nuestra biblioteca, encontramos, señores, que son más de 300 publicaciones que Participación Ciudadana ha hecho. Así es. De investigación para aportar también. Investigaciones y leyes y trabajos. O sea, una de las cosas, ya que tú preguntas sobre los aportes que nosotros tenemos, hemos hecho y ponemos a disposición del país, es toda esa recopilación de lo que ha pasado en el ámbito de la lucha contra la corrupción, de lo que ha pasado en el ámbito de la impunidad, porque lo hemos registrado, lo hemos publicado, hemos hecho trabajos. Fue famoso aquella publicación de principios de este siglo sobre los 20 años de impunidad. Y luego se hizo otra, Impunidad sin castigo, donde están registrados todos los casos desde el 1983 al 2003, fue el primero, esos 20 años, que habían ido a la justicia y de corrupción y que se habían quedado estancados en la justicia sin que ninguno de ellos diera como resultado un castigo de esos casos de corrupción. Eso impactó tanto en la sociedad dominicana que eso todavía es mencionado. Y por eso es importante, para que la ciudadanía también tenga esa memoria histórica, porque si no sabemos lo que ha pasado, no podemos construir un mejor futuro. En la medida en que tengamos claridad de estas luchas, de los retos que hemos vivido, pues vamos a valorar lo que tenemos, pero también vamos a ir aspirando a mayor nivel de transparencia. Y hay una iniciativa que es muy cercana a mi corazón del trabajo de participación, que son las casas comunitarias de justicia. Yo creo que ese es un trabajo maravilloso. Ya son casas que vuelan solas, ya son los hijos de participación que están por un tema de sostenibilidad, obviamente, ya están volando, tienen su espacio de manera particular. Sin embargo, nacieron en participación ciudadana, se instruyeron en participación ciudadana, y la visión es maravillosa, poder ir haciendo espacio importante dentro de las comunidades para la reflexión, pero también para la mediación de conflictos alternativos. En esas comunidades donde hay ciertamente grandes retos en materia de vamos a decir, de conflictos. De convivencia. De convivencia. Y yo creo que es importante ese aporte que ha hecho Participación Ciudadana y que ya están en todo el país, las casas comunitarias de justicia. Nosotros no nos cansamos de reiterar la esperanza de que ese proyecto que comenzó, Participación Ciudadana, y luego decidió independizarlo, porque necesitaba ya, por las características de su modo de operación, necesitaba actuar independientemente de nuestras posiciones que tienen que estar cambiando e incluso enfrentando determinados sectores. Las casas están ahí todavía dando servicio maravilloso. Es un servicio importante que el Estado Dominicano debe dar, y que se ha anunciado numerosas veces de que se va a dar el servicio de mediación. Incluso es una de las funciones que debe desempeñar el Ministerio Público. Pero no se ha podido hacer, y aunque mañana lo comiencen, siempre será importante tener organizaciones como esta donde las personas puedan ir a mediar conflictos, y que nosotros pasemos de ser uno de los países que más judicializado a ser un país donde una mayoría de los conflictos se resuelvan mediante la mediación. Y también generar la cultura de paz, porque la parte y los esfuerzos de la Casa Comunitaria de Justicia, no solamente dirimir los conflictos dentro de las comunidades, pero sino también aportar a esos esfuerzos de una cultura de paz. Y yo creo que ese es uno de los aportes más valiosos. Y yo creo que la verdad, sinceramente, les digo con todo mi corazón,
que esa casa comunitaria de justicia ojalá puedan replicarse, no solamente en las 9 casas que hay, sino que puedan estar en todo el territorio nacional. Doña Miriam, hay un tema que ya no lo hacemos, pero es porque hemos avanzado como sociedad. Pero sería importante hablar un poco de ese aporte valioso a través del conteo rápido. En los procesos electorales se daban los conteos rápidos. Yo la verdad que lo viví ya muy al final, muy al final en participación ciudadana, sí. Pero ya no se hacen los conteos rápidos. Pero ¿por qué se dio? ¿Qué son los conteos rápidos? ¿Y qué ha pasado? Que hemos dejado de hacer esos conteos rápidos. Mira, los conteos rápidos surgieron porque no había confianza en la sociedad dominicana. Como ya decía hace un rato, las elecciones siempre eran muy traumáticas y todo el mundo salía diciendo ahí que ganó. O sea, casi nunca se creía en los resultados. Entonces, esta no es una metodología que comenzamos en República Dominicana. De hecho, nosotros para crear esta metodología recibimos apoyo del IFES y sobre todo de la gente de Perú, de la organización ya que pertenece a Transparencia Internacional de Perú. Perú Transparente, creo que se llama. Así es. Sí, nosotros recibimos apoyo para comenzar este proceso y tuvimos que traer consultores internacionales expertos en esto. Entonces, los primeros años, en el 96, 98, 2000, 2004, bueno, hicimos conteos rápidos hasta hace como 2 elecciones atrás. Ahora ya no lo estamos haciendo porque la tecnificación que se ha hecho y la confianza que ha ido adquiriendo la Junta Central Electoral y la parte de la rapidez con que se dan los resultados, ya no justifica que nosotros hagamos un esfuerzo tan grande como el que hacíamos. Porque ¿qué era lo que hacíamos? Que mucha gente cree que el conteo rápido lo confunde con encuesta a pie de urna. No era encuesta. Nosotros seleccionábamos una muestra nacional científicamente seleccionada de mesas electorales, y en cada mesa electoral de esas se ponía una observación electoral para ir registrando primero los incidentes y luego también recoger rápidamente los resultados de la mesa. Inmediatamente que la mesa cerraba y contaba, nosotros teníamos un equipo de participación que recibía esos reportes y se hacía un estimado de los resultados a través de una muestra científica tal y como se hacen en las encuestas. Y justamente esos conteos lograron ese impacto tan importante que hasta lograron estabilidad democrática, porque los presidentes y los candidatos pedían el conteo rápido de participación ciudadana para legitimar ese voto de confianza que le daba la ciudadanía. Sí, y por eso tan importante. Esa grata experiencia de que eran esperados. Eran esperados hasta por la Junta Central Electoral. Y siempre recordamos cuando el doctor Morel Cerda era presidente de la Junta Central Electoral, que él dijo que nuestro conteo era como un reloj suizo. Y de verdad, los resultados que dábamos variaban en 0.0 algo con relación a los resultados finales. de las elecciones. La verdad fue... Y como anécdota que se puede contar y que todavía recuerda mucha gente en participación ciudadana, es que de la desconfianza que había en esa época era tal que siempre había como amenazas de que, o se creó la expectativa de que iba a ser intervenido el centro de cómputos que montaba Participación Ciudadana, que se montaba un centro de cómputo y de recolección de información. Y entonces se hacía clandestino en varias elecciones, por lo menos la del 96, la del 2000, muchos miembros de Participación Ciudadana no sabían, y en el último momento lo que iban a trabajar ahí era que se les decía y no se les permitía salir en el día entero, y los celulares ni hacer también. Llamadas a su casa, se les quitaba el celular para que no fuera a intervenir, y además para evitar que se filtrara la información
Y justamente que usted menciona ese trabajo del voluntario, del equipo técnico, ¿qué hace que nuestra estructura de participación ciudadana tenga una verdadera independencia? No solamente adentro de cada uno de nosotros, sino también afuera. Mira, Participación Ciudadana fue creada para ser una organización independiente, aunque sabemos que hay mucha gente que no cree que nadie pueda ser independiente. Hay que tomarlo en el sentido amplio, pero los dos principales elementos que han garantizado la independencia de Participación Ciudadana, primero es el financiamiento y segundo el tipo de gobernabilidad. El financiamiento porque desde el principio se decidió que no se iba a aceptar recursos del Estado para no tener ninguna presión del Estado que nos diga, mira, ustedes tienen que estar de acuerdo con nosotros, o de un gobierno en específico, ¿verdad? Entonces nunca hemos recibido recursos de los fondos del presupuestario del Estado. Y segundo, tampoco nacimos con la vocación de ser una organización afiliada a algún grupo empresarial, lo cual a esas organizaciones no se le quita ningún mérito, porque también representan su función dentro de la y aportan a participación, justamente a participación le aportan a través de algún proyecto que tengamos. Que sí, pero nosotros decidimos que nosotros no queríamos estar afiliados a ningún grupo de poder, ¿verdad? Entonces eso ha hecho y se ha podido mantener. Hemos tenido nuestras altas y bajas en términos de financiamiento. Ahora mismo estamos pasando por momentos difíciles en la medida en que se ha ido reduciendo el financiamiento internacional. El otro factor que es la gobernabilidad. Es que, mira, participación es un esquema tan democrático que a veces hemos dicho, cónchale, qué difícil y hasta cuándo vamos a poder mantener esto. Porque, por ejemplo, nosotros no permitimos que ninguna persona se convierta en permanente y en único vocero de participación. Así es. Es decir, mientras otras organizaciones tienen la posibilidad de que si van a decir algo en el mismo momento su presidente o su director ejecutivo diga, fije una posición. No, en Participación Ciudadana tenemos que reunirnos, tenemos que reunir la comisión de análisis, tiene el consejo que reunirse para fijar una posición. Y a veces nos piden posiciones tan rápidamente que si es algo nuevo, no lo podemos. No, si es una línea estratégica institucional de los temas que trabajamos, para el vocero es más fácil, pero cuando son temas que son nuevos o que también implican un análisis más profundo, entonces sí se requiere obligatoriamente que o los economistas o los abogados o los auditores, que son, porque lo rico de participación es que somos tan diversos, que tenemos capacidades diversas cada uno, que aportan a la construcción de esa vocería. Y también tenemos diferentes posiciones políticas, en el sentido de si esto es conveniente o si esto no, o si esto lo debemos presentar de una manera o de otra. Entonces, y es complejo, la verdad. Sí. La vocería institucional en participación es compleja. Yo lo digo no solamente porque soy la vocera ahora, yo he sido vocera y usted también. Y nosotros no hablamos a nombre propio. Yo puedo tener una visión de algo, pero mi visión cuando la hablo debe ser compartida. De todas maneras, nosotros no permitimos que alguien que sea vocero de la organización ya esté identificado previamente o que se identifique con alguna tendencia política. Es decir, nosotros... Y el vocero al final, quien lo elige, miren cómo es, para que tengan una idea como de la estructura institucional, es la asamblea general elige al consejo, y es el consejo, en el marco de esos que eligió su asamblea, que elige quién va a ser su vocero. Y la verdad es que eso es un trabajo, porque esto es un trabajo voluntario. Tanto doña Miriam como yo, los miembros del consejo, las comisiones de trabajo,
somos todos, los voceros, somos todos voluntarios. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tiene responsabilidades al margen del trabajo que hacemos en participación. Y esto es una verdadera responsabilidad, no solamente por el tema mediático constante, sino por todas las reuniones que la gente no ve que uno hace realmente para ir construyendo esa, ciudadanía y esa democracia que uno aspira. Sí. Y en esos 26 años hemos tenido como 20... en esos 32 años que tenemos, 32 años, hemos tenido como 26 coordinadores. Sí. Es decir, que es también se renueva un experimento democrático complejo, bien complejo, porque cada año tenemos que cambiar los coordinadores. Hay algunos que hemos repetido, como el caso mío, hay el tuyo también, que ahora estás repitiendo tu segundo año, pero no consecutivo. Nunca es consecutivo, pero no es porque haya un mandato de no hacerlo, sino porque la carga de trabajo que es voluntaria es bastante. Y obviamente todos nosotros tenemos responsabilidades, entonces también es un poco complejo poder llevar ese ritmo durante tanto tiempo. Pero más aún, si hubiéramos conseguido a alguien que quisiera dedicarse a eso totalmente, tampoco lo hubiéramos aceptado, porque justo la tanta variedad de la organización es por la tanta caras. Claro, la diversidad, eso nutre. Y eso nutre, porque la participación no soy yo, no es usted, somos muchos. Sí, muchos que somos visibles y otros que no se ven. Pero sí son conocidos en sus territorios, son muchos voluntarios. Yo creo que este es un trabajo maravilloso. Bueno, hay que decir que ya estamos finalizando esto, que es un experimento que se tiene que ir renovando y recreando cada día. Y no nos podemos quedar en el pasado, porque de hecho las sociedades cambian más lento, pero las personas sí cambiamos más rápido. La diferencia del estilo mío con el tuyo, por ejemplo, aunque nos llevamos súper bien, pero se nota. Se nota, pero a veces me dicen de que aquí llegó doña Miriam 2. ¿A ti te dicen eso? Ay, ya a veces me dicen. Es que doña Miriam es de verdad, es una tranca en participación ciudadana. Diga eso, no vaya a ser que la gente... No, pero no una tranca, no somos dictadores, señores, esto es una cultura democrática. Pero una persona que siempre tiene el compromiso tan sólido con la institución, que no solamente es respetada afuera, sino que es muy respetada adentro y muy querida por nuestra institución. Ay, muchas gracias. Doña Miriam, y como usted dice, ya vamos terminando. Pero, ¿cuáles son esos retos? Tenemos muchísimos desafíos hacia afuera, pero al interno, ¿cuáles son retos que usted percibe? Yo diré lo que yo percibo, pero ¿cuáles son los retos que nosotros percibimos que nos tocará para construir 32 años más de participación ciudadana? Bueno, si es interno para participación ciudadana, es el reto de la sostenibilidad y del relevo. Sí, esas dos cosas. Participación ciudadana necesita tener una fuente de recursos más segura, estable, y todavía no hemos encontrado alguna actividad que nos permita esos ingresos de manera, pero sin esos compromisos constante, que arrastran algunos financiamientos. Debe mantener ese cuidado de dónde y de quién recibe el financiamiento. Así es. Y también el relevo, porque fíjate que en este momento nosotros tenemos mucho menos financiamiento, pero hemos logrado que haya un grupo de voluntarios comprometidos con que vamos a sostener la presencia de participación ciudadana, y eso necesitamos. Hay que reconocer que el nivel de compromiso y el tipo de voluntariado que hace la juventud ahora no es el mismo de nosotros. Claro. Entonces, ambos hay que cambiar un poco, los jóvenes decirle, bueno, pero ven a hacer voluntariado diferente, que no sea nada más un día en una reforestación. Claro, que sí, que nosotros sí movilizamos muchos voluntarios el día de la observación, pero se hace cada proceso electoral. Y sin embargo, justamente eso decía doña Miriam, ¿qué reto yo veo? Bueno, un reto que yo veo es, más que la sostenibilidad, yo creo que también el tema de relevo. Necesitamos no solamente gente joven comprometida, con visiones distintas, visiones más críticas, que vayan a construir al debate,
jóvenes profesionales también que puedan aportar a través de sus conocimientos y sus experiencias a esta construcción democrática que hacemos en Participación Ciudadana. Porque a veces dicen, bueno, pero es que en Participación son todos abogados o quizá todos son sociólogos. No, necesitamos mucho y diverso. Necesitamos de todo tipo de profesionales que puedan aportar a Participación Ciudadana y que entiendan también la misión que tenemos. Y otro reto también es que la gente pueda entender que participación, todos nosotros somos voluntarios. Y a veces las críticas de cuando estamos en el ejercicio del trabajo de participación y algunos salen de participación a funciones públicas, también nos lacera quizás la visión que puede tener la ciudadanía cuando realmente la gente tiene que entender que esto es un voluntariado. Y como yo decía al principio, somos una escuelita democrática. Yo no puedo como institución obligar a nadie a estar en ella. Si un día necesito prestar a un recurso humano que pueda servir como lo hemos hecho y hacerlo de manera íntegra, honesta, eficiente a una función pública, pues qué bueno que lo podamos hacer. Y al final, cuando salgan de su función, pues bienvenidos sean a Participación Ciudadana de nuevo. Ahora, cuando están en la función pública, no pueden estar en participación. Y la gente tiene que entender eso, que la verdad es que esto es un trabajo maravilloso que se hace, es un trabajo con muchísimo compromiso, pero es un trabajo que también requiere unos niveles de responsabilidad, que también la gente joven, como decía usted, no siempre puede dedicarle tanto tiempo a la institución como la institución necesita. Bueno, pero si tenemos mucho, exactamente, cada uno un poquito. Entonces, este es un espacio ahora mismo que estamos haciendo en estos 2 años que estamos cumpliendo, a llamarlos a que se integren a Participación Ciudadana. Necesitamos renovarlos, renovar ideas, renovar caras, pero también seguir construyendo una democracia. Y eso lo hacemos cuando tenemos más gente comprometida como ustedes y esperamos que podamos tener esas personas llegando a Participación Ciudadana. Bueno, doña Miriam, un espacio para cerrar, un mensaje por esta para oportunidad. Un espacio para cerrar. Sí, dando las gracias a todas las personas que han pasado por Participación Ciudadana, que han aportado su tiempo, sus esfuerzos, sus recursos, a toda esa gente, no importa dónde estén. Los saludamos y los invitamos a que en este 32 aniversario lo celebren junto con nosotros y, como ya dijiste, a todos esos nuevos que vengan a reforzar a Participación Ciudadana, porque todavía todo el trabajo por la democracia está por hacer. No se puede terminar eso. Así es, y seguimos con la misma visión, construir un mejor país, una mejor República Dominicana, más justa para todos y para todas. Bueno.